¿Cómo se utiliza un compare-to o un comparator? Pues se utilizan de dos formas diferentes. Una es para obtener ordenaciones de colecciones. Es decir, si yo tengo una colección de objetos de tipo persona, a mí me puede interesar que esa colección esté ordenada. ¿Ordenada por qué? Pues por el orden natural o por un orden alternativo. Entonces Java para ello proporciona un conjunto de métodos en la clase collections. Repito lo de la S, porque no hay que confundir collection, que es un tipo. Recuerdo que list y set heredaban de collection, con collections, que es una clase de utilidad. ¿Qué es una clase de utilidad? También lo hemos visto aquí ya varias veces. Una clase de utilidad es una clase que tiene un conjunto de métodos estáticos, como por ejemplo le pasaba a math. Math era una clase de utilidad en Java, que tenía un conjunto de métodos para operaciones matemáticas. Bueno, pues collections lo que tiene es un conjunto de métodos estáticos para manipular colecciones con respecto a un orden, entre otras. Aquí, en este documento, he señalado las más interesantes. Tiene más. Como siempre, por supuesto, podéis acudir a la documentación de Java para ver todos los métodos que tiene collections. ¿Cuáles son los que nos interesan hoy? Bueno, pues hoy nos van a interesar en concreto estos que veis aquí. Primero nos va a interesar el método máximo o mínimo. ¿Cómo funciona el máximo o el mínimo? Pues fijaros, yo tengo una colección de objetos. Por ejemplo, supongamos para facilitar el entendimiento una lista. Yo tengo una lista de personas y yo quiero calcular el mínimo. Y alguien puede decir, bueno, ¿el mínimo de qué? Pues depende del orden que yo le dé a persona. Si le estoy dando un orden alfabético, el mínimo es la persona primera en orden alfabético. Si estoy dando un orden por edad, pues el mínimo es la persona de menor edad. Y el máximo, pues lo mismo. Si el orden es alfabético, el máximo es la última persona en orden alfabético. Y si es por edad, pues la persona de mayor edad. Fijaros que, como he dicho antes, collections son métodos estáticos. Por tanto, se invocan pasándole como argumento la colección a la que yo quiero calcularle la propiedad. Es decir, max se invocaría collections.max y entre paréntesis la lista. Tengo dos formas de llamar al max, como veis aquí arriba y aquí, con o sin comparator. ¿Qué pasa si yo llamo al max sin comparator? Pues que lógicamente estoy invocando al orden natural, al que tiene implementado el tipo en su método compare-to. ¿Y si yo le paso un comparator como argumento? Pues está claro, lo que estoy diciendo es calcúlame el máximo, pero en función de este comparator. Fijaros que esto es un argumento, es decir, que se le pasa un objeto de la clase. ¿Cómo se crea un objeto de la clase? Pues invocando el constructor, lógicamente, como todos los objetos. Lo que he dicho para el máximo vale igual para el mínimo. La sintaxis del método es similar. Y ordenar. Si yo quiero ordenar una lista, ¿lo puedo hacer? Pues perfectamente. ¿Cómo? Pues con el método sort. Si yo paso una lista con el método sort, lo que estoy haciendo es modificando la lista, ordenándola. ¿Por qué orden? Pues por el orden natural, es decir, el orden alfabético. ¿Y si le paso un comparator? Pues lógicamente lo estoy ordenando por el comparator. En nuestro caso estaría ordenando una lista de personas por edad, de menor a mayor. Si te refieres, no, lo que estoy cambiando son las posiciones de la referencia a los objetos, pero los objetos lógicamente no cambian, los objetos siguen siendo los mismos. Vamos a ver cómo funciona esto en Java. Ya os he enseñado el comparador persona, edad. Tengo implementados el edad 2, el que rompía los empates por el orden natural, y el configurable, en el que el sentido dependía del valor entero que se le pasaba como argumento al constructor. Vamos a ver cómo funcionaría en un programa principal. Tengo aquí hecho el siguiente programa. Primera línea. Me creo una lista de personas, que se llama lista clase, y invoco al constructor de lista, que si os acordáis de la semana pasada, había dos posibilidades, ArrayList o LinkedList. En este caso he puesto ArrayList, pero no había ningún problema en poner LinkedList. A continuación me he creado 4 objetos de tipo persona, que he llamado P, P1, P2 y P3. Las 4 personas tienen, 2 de ellos tienen el mismo nombre, aunque diferente DNI, y por supuesto diferentes edades, salvo 2 personas que tienen la misma edad. A continuación lo que hago es añadir, mediante el método add, P, P1, P2 y P3 a la lista.
Ya sabéis que el método DDD ordena los objetos en el orden en el que se han ido añadiendo, si añade por el final. Es decir, que la lista estará compuesta en este orden, primero P, después P1, después P2 y finalmente P3. A continuación, he creado un objeto de tipo comparator. Fijaros cómo lo he hecho, como siempre. Tipo, comparator de persona, nombre del objeto, igual, y llamo al comparador. Recuerdo que el comparador persona-edad no estaba puesto el constructor en la clase. Lo vuelvo a ver, para que quede claro. Aquí no hay ningún comparador, no me hace falta, no lo he puesto. Pero eso no implica que yo no pueda invocarlo, lógicamente. Aquí está invocado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues construyendo un objeto comparador. También he construido otro objeto comparador con el segundo, con el que rompía los empates por el orden natural, que tampoco tenía constructor, lo vuelvo a poner, no lo tiene. He llamado a collections.sort con lista de clase. ¿Eso qué es lo que está haciendo? Pues como pone al final, lo que está haciendo es ordenando la clase, la lista, por orden alfabético, y en caso de igualdad de nombre, por orden de DNI. Ese es el orden natural. ¿Por qué es el orden natural? Porque al método sort no le he pasado ningún argumento de tipo comparator. A continuación llamo al método sort con la lista de clase y pasándole como argumento el primer comparador por edad, el que no rompía los empates. Y a continuación he hecho lo mismo con el segundo comparador, con el que sí rompía los empates por edad con el orden alfabético. Y finalmente he llamado de nuevo al constructor de un comparador, pero ahora del comparador persona-edad configurable. Recuerdo que el persona-edad configurable tenía un entero y ese entero me definía el sentido, de forma que si era positivo, el sentido es el mismo de menor a mayor, y si el sentido era negativo, el orden es el inverso. Por tanto, en este constructor que veis aquí, yo lo que estoy haciendo es pasándole un -3. ¿Qué significa? Pues significa que ese comparador es de mayor a menor, en orden decreciente o inverso al natural. De nuevo he llamado a collections.sort y me devuelve la lista de clase ordenada descendentemente en este caso. Y por último, voy a calcular el máximo. ¿Qué es calcular el máximo? Pues llamar a collection.max, pasándole la lista de clase y el comparador por edad. Me devuelve una persona y lo que hago es mostrarla a continuación. Vamos a ejecutar. En primer lugar, como veis, la lista, estamos viendo el resultado de la primera invocación, la lista está en el orden en el que yo he ido añadiendo los elementos. Recuerdo que el orden lo puse por DNI, por lo tanto está primero el DNI 1, después el DNI 2, después el DNI 3 y después el DNI 4. Hasta ahí normal. Ahora he ordenado la clase por el orden natural. Entonces, lista ordenada natural, pues la L está antes de la M está antes de la P, y los dos Pedros están primero el de DNI 1 y después el de DNI 3. Es decir, que el orden natural era alfabético y en caso de empate de orden alfabético, por DNI. Y el segundo de los comparadores, el que rompía los empates, bueno, pues ha funcionado exactamente igual que el primero. Ahora lo siguiente es la lista ordenada por edad, utilizando el comparador que no rompía los empates. El resultado es Luisa, Pedro, Pedro y Mariana. Vamos a ver si eso coincide con las fechas, perdón, con los años que habíamos puesto, y vemos que efectivamente Luisa es la persona más joven, después viene Pedro, que tiene la misma edad, así que el orden de estos dos elementos es el mismo, después vendría Pedro y por último viene Mariana. Es decir, que tenemos pues Luisa, Pedro, o Pedro, Luisa, después Pedro y después Mariana. Efectivamente, Luisa, Pedro, Pedro y Mariana. El primer orden es el que se han ido insertando. El orden natural es el orden de primero de igualdad de nombre y igualdad de nombre por DNI. Como Luisa es el nombre más pequeño, porque es la letra L, es la más pequeña de la M y de la P, está la primera por orden natural. Por edad, pues Luisa sigue siendo la más joven, porque en caso de igualdad de edad, comparaba por nombre, y la L sigue estando antes de la P, en los dos casos. O sea, para cambiar esto, tendría que haber llamado, en vez de Luisa, cambiarle el nombre y llamarla Raquel. Si ahora lo hago, fíjate que Raquel está después. Estamos teniendo una ordenación por edad de dos métodos diferentes, pero que quiero que veáis que en este caso el resultado es el mismo siempre. Y finalmente
en la lista ordenada descendentemente, pues el orden de edad ha cambiado. Recuerdo que el orden descendente era por edad y en este caso pues está justo al revés del anterior. Mariana, que era la más mayor, está la primera, y después viene Pedro, y después viene Pedro, y después viene Raquel. Y la persona de mayor edad, a ver, es que el último comparador es justamente el inverso. Es que el CMP edad es el último que yo he llamado, y el último que he llamado es el comparador inverso. Por tanto, efectivamente es el mínimo, pero con un comparador inverso, por eso está al revés. Otra solución para esto es, en vez de crearse el objeto, invocar aquí directamente al objeto. Así. Y que no hace falta crearse previamente el objeto de tipo comparator, sino que se puede invocar directamente en el min o en el max, directamente con el objeto correspondiente. Entonces ahora, si ya lo ponemos como el máximo, ahora ya sí que nos va a salir Mariana. Bueno, entonces resumiendo todo lo que hemos visto que mediante métodos de collections yo puedo ordenar o buscar el mínimo o el máximo de una colección de elementos, ordenarla, y que esa orden viene dado o bien por el orden natural, si no añado ningún argumento a los métodos de la clase collections, o bien por un comparador, si añado ese comparador como argumento al mínimo, al máximo o al sort.